Ahora, que las agendas eran un montaje aprista, por supuesto que lo eran. Que la palabra reelección conyugal era la chapita que le puso encima primero. No, y de la que se jacta ahora. Y Alan García dice que gracias a él Perú no fue Venezuela. Claro, o sea, porque él es así, ¿no? Claro. Pero, pero no le creen, ese es el tema. O sea, yo creo que García puede hacer lo que quiera y no le creen. Y el periodista tan mentiroso pierde su credibilidad por siempre. Sí, pero Rosa María, ¿sabes qué pasa también? Y esto creo que hay que decirlo, que decir estas cosas no puede terminar convirtiéndolo a uno en defensor de la... Además sería de idiotas ponerse a defender un gobierno que tiene una serie de problemas porque quiere congraciarse con él, cuando en realidad yo creo que se defienden los principios, así como nosotros hemos dicho aquí de manera permanente que nadie debería salir de una campaña electoral, pero sin embargo todos los que ahora cuestionan que el jurado tome lo mismo, no dicen nada. Silencio y soledad. Sí, sí. Hay un poema de José Santos Chocano que empieza así, por si acaso. No, pero además, yo te digo, nadie debió salir, pero ya salieron unos. Además, fallo defendido por un montón de gente en varios medios de comunicación, el imperio de la ley, que no puede ser posible que seamos tan flexibles, tan informales, eso no puede ser. Y ahora miran al techo, silban o no dicen nada. Y eso es un problema serio para la gente. Ahora, porque la gente hay que decir que, como explicamos al principio, si ustedes recién se enganchan, es un problema que viene de una política legislativa errada, ¿no es cierto? Que pasa mucho por mala técnica legislativa. No tienes delante tuyo los instrumentos internacionales que regulan el acto de votar. Así es. Entonces nadie en el Congreso leyó lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creyeron que podían modificar la ley orgánica de elecciones así nomás, ¿no es cierto? Cuando la ley de organizaciones políticas no es orgánica. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se legisla. No se puede excluir a alguien. O sea, yo sí creo que puede haber una sanción posterior a la persona. Y puede haber una sanción penal durante el proceso, pero administrativa al partido. Pero no puede sacar una... al partido de todas maneras. No voy a votar, como tú decías, por ejemplo, por Keiko de ninguna manera. Claro. Pero yo creo que... ¿Debería seguir? Debería seguir. Lógico. Pero claro, pero ya sacaron a nosotros, ¿cómo justifica? Porque he escuchado yo, Rosa María, los argumentos de... No, pero ella está en primer lugar. ¿Y cómo? ¿Por qué? Al segundo sí puedes. Claro, al tercero también. Pero el otro iba segundo. O sea, y con posibilidades de seguir avanzando. Y Guzmán, ojo, no le regaló nada a nadie. Eso es peor todavía. A Guzmán lo sacan por una supuesta falta de democracia interna. Yo la semana pasada tuve la suerte de entrevistar largo a Carlos Magno Salcedo, muy despacio para que la gente entendiera lo que había pasado. Y la verdad es que la responsabilidad en esos hechos del candidato era cero. No tenía ninguna responsabilidad en los hechos. Y lo sacan de carrera. Bueno, muy bien. Si lo sacan de carrera a Guzmán, que se está yendo, ojo, ahorita la Comisión Interamericana... ya entiendo que mandó su pedido. Así es, y Acuña también pidió. A pedir una cautelar para que lo dejen participar. Con lo cual, no se imaginan ustedes el chongo que se arma, porque si sale la cautelar... Se para la elección y tiene que regresarlo. Hay que volver a imprimir todas las cédulas. Todas las cédulas. La cautelar es cuando una persona dice, me están vulnerando un derecho, me están por vulnerar, y entonces le pido a la Comisión Interamericana que le pida a la Corte que inmediatamente expida una medida... Todo regrese hasta el momento anterior, cuando yo era candidato. Y si no me han puesto mi foto en la cédula, tienen que volver a imprimir porque me tienen que poner. Claro. Pero inclusive si no le dieran la cautelar, y como tú has dicho, en 2 años, 3, si logra determinar que todo esto afectó el derecho fundamental de Julio Guzmán, se arma... Además, no solamente eso, hay jurisprudencia. El caso Petro está clarísimo. El caso Petro es el alcalde de Bogotá, que también pidió y lo repusieron a él. O sea, digamos, no es que sea descabellado del todo. Pero me pregunta aquí la gente, porque dice, pero eso es la convención. A ver, para explicarlo un poquito más. Es decir, son como estándares, ¿no es cierto?, que los países asumen de manera voluntaria. Al Perú nadie lo obligó que firmara la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo. Entonces, en Cuba ni Estados Unidos. Exactamente. Ni Cuba ni Estados Unidos. Ok, para que se hagan una idea. En 1969, o sea, no ahorita, pues, los países que componen la OEA, o sea, la Asociación de Estados Americanos, decidieron firmar un instrumento para proteger los derechos humanos de todas las personas del continente. Entonces, los países que voluntariamente se adhirieron a la convención están obligados a cumplir. Uno de esos países fue el Perú, pero no en el 69, recién en el 80. O sea, en el 80 nos adherimos a la convención. ¿Y por qué nos adherimos a la convención? Porque estábamos saliendo de una dictadura militar. Entonces, era un instrumento ideal, ¿no es cierto?, para consolidar una vida democrática, ¿no es cierto?, en un ambiente... La apertura democrática nos llevó a entender
que vincularse al mundo significaba aceptar determinadas reglas de juego que funcionan aquí y en los países democráticos. Mire, es como, mire, en relaciones exteriores hay una serie, hay un conjunto de tratados que todos hemos firmado, ¿no es cierto? Entonces, el Tratado de los Tratados, que es el Tratado de Viena, no sé, pues están las normas humanitarias de guerra, las normas de Ginebra, en fin. Y nosotros también estamos sometidos a la Corte Penal Internacional, estamos sometidos, hemos firmado también el sometimiento a la Corte de la Haya. Entonces, estas cortes, ¿no es cierto? Y este cuerpo legislativo que las acompaña, rigen en el Perú. Se llaman supranacionales, porque no solamente rigen en el Perú, rigen en Colombia, rigen en Argentina, rigen en Chile. Entonces, nos olvidamos de leerlas. Claro, y los que están en contra de estas convenciones, y digamos los alcances que esta tienen, porque la Comisión Interamericana tiene, digamos, como un sistema, la Comisión y la Corte Interamericana, son los gobiernos autoritarios. Fujimori, el año 99, quiso retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se le venían los casos Cantuta Barrosa, porque sabía que lo que él había podido controlar internamente venía el caso Ibcher y además el caso también de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Ni siquiera casos de violación de derechos, de asesinato, o sea, eran casos políticos. Entonces sabía que obviamente la Corte iba a fallar. No, claro, pero en el caso de el sistema fue que se trajo bajo la ley de amnistía del 95 y eso permitió abrir todos los procesos de los pero efectivamente, pero ya para salir de ese tema, veamos, Rosa María, aprovechando que estás aquí, otros candidatos. Hemos hablado de Verónica Mendoza de manera importante, de PPK primero y después Barnechea. PPK, la semana pasada, el lunes, y tú con razón decías, la otra semana podemos estar comentando otra elección. Nosotros teníamos un poco de dudas en que PPK era el que iba a repuntar. Ha recogido lo de Guzmán. ¿Por qué? Porque mucha gente creía, y yo también escribí en ese sentido, y se molestaron mucho los seguidores de Guzmán, ¿no? Que Guzmán era un PPK joven. Entonces podías tomar el original o la copia. ¿Ya? Les dio una cólera horrible, pero yo lo sentía como un PPK joven. Él llegó siempre a ser un PPK joven. Entonces, si tu PPK joven se va, te vas con el PPK viejo, pues. O sea, es evidente. Entonces yo creo que él ha recogido lo de Guzmán. Bastante. Ahora, ¿y eso que recoge llega para no volverse a ir? O digamos, puede haber otro elemento. Nada es sólido en este punto. El 47% decidió su voto un día antes. No, al 47% según GFK no ha decidido su voto. O sea, te dice, voy a votar por fulano, pero en realidad no lo he decidido todavía. Ahora, pero hay otro dato bien interesante de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, que el grado de conocimiento de los candidatos es muy bajo. En Keiko Fujimori 99, Alan García 97, PPK 91, Verónica Mendoza 59 y Alfredo Barnechea 57. Es decir, que estos todavía tienen para ser conocidos y para crecer lo que ya en los otros no existe esa posibilidad. Exactamente, y esa es la ventaja. Yo hablaba con una gente cercana a Alfredo Barnechea que me decía eso, mira, con menos, todavía con un 50% para crecer, en ese momento creo que el nivel de conocimiento de la última encuesta era 47, y con un antivoto de 0.5, ¿ya? Es que las tienes, o sea, si las elecciones duraron una semana más, digamos, las tiene ganada. El problema es que se les está acabando el tiempo. El tiempo es vital. Y ahí, Barnechea, ¿qué te ha parecido esta última semana? Lo han atacado a morir por estupideces también, por no ponerse un sombrero. Por eso le quieren hacer la fama, también los fujimoristas y los apristas, de altanero, pedante, creído, este principito. Ha viajado una vez en un jet privado, le tomaron la foto, viaja en jet privado. El resto, por lo que me dice su gente, va solito con su maletín, porque la campaña, lamentablemente, de Barnechea no tiene plata. Los de Acción Popular no juntaron, pues. No, pero ahora me dicen que ya hay otra gente que está poniendo. Dicen que están juntando un vuelto para las últimas 2 semanas poner publicidad en televisión, porque hasta ahora no ponen. Algunos primos de la UNDE que antes estaban distanciados del partido, ahora están... Ahora han regresado. Sí. Pero digamos, el problema de ellos es que han empezado con poca plata y tienes que poner al candidato en todo el Perú. Ahora, la campaña fuerte de Barnechea ha sido fuera de Lima. Ya, recién va a empezar la campaña en Lima. Y yo creo que ahí le puede ir bastante bien. Ahora, la Lampa también tiene buena recordación en muchas regiones. Por eso, creo que por eso fue que fueron a despertar esta recordación de la Lampa a provincias. Han hecho estas giras grandes por provincias. El Oriente siempre fue
siempre fue belaundista, siempre, claro. siempre, porque Belaunde hizo muchas cosas por la selva peruana. Sí. Entonces ahí tienen un la voto... marginal de la selva, o sea, digamos, Claro. esas cosas la gente la recuerda como Belaunde, claro. Entonces Belaunde tenía, porque hizo algo por un grupo de peruanos por lo cual nunca ha hecho nada, Sí, esa es la verdad. O sea, vivienda y carretera fueron dos cosas que la gente recuerda de Belaunde. Y el tema de la marginal de la selva era, bueno, se llama carretera Federico Basal, era una carretera de integración muy importante. Sí. Esa carretera, digamos, que iba por toda la selva peruana, fue lo que hizo que la gente recordara a Belaunde por siempre y que lo quisiera mucho. A pesar de que los gobiernos de Belaunde fueron desastrosos, sobre todo el segundo en muchos sentidos. En varios temas. En derechos humanos, por ejemplo, digamos, fue terrible. No, y corrupción, digamos. No era responsabilidad, pero fíjense, en esa época todavía el presidente estaba limpio. Su corte era el problema, pero él estaba limpio. Todavía teníamos presidentes limpios. Y esa es la ventaja de Acción Popular, porque tiene a Belaunde y tiene a Paniagua, que a esa respecto, es decir, la gente hoy qué cosa cree de los políticos, que son corruptos todos. Y si tú tienes el antecedente en Acción Popular de Belaunde y de Paniagua, que al margen de que pueda haber corrupción, sobre todo en el gobierno de Belaunde, pero él no se manchó con eso, entonces la imagen de honestidad te ayuda. El otro tema que tiene para crecer es que, bueno, está diciendo que él nunca ha trabajado, es un ocioso. ¿Por qué? Porque tiene una biblioteca y lee. Entonces, si tú lees mucho, eres sospechoso de ser un ocioso, porque leer no es una actividad, pues, que pueda valer como, ¿no? Para ganarte. Leer es malo, no sirve para ganarte la vida. Yo siempre le decía que justamente lo que lo ayudó a surgir a Barnechea fue Acuña, ¿no? Porque es la antítesis. Pero Alfredo Barnechea se ha trabajado en muchos sitios, es consultor de empresas extranjeras grandes, y además su esposa sí trabaja también, como mucho voluntariado, pero también heredó en el hospital del niño 25 años trabajando en el hospital del niño, calladita, Sí. Porque nunca se lo ha dicho a nadie, o sea, es bien callada en ese sentido. Y ella lo ayuda mucho, lo apoya mucho. Es un bonito matrimonio, tienen muchos años de casados y yo creo que eso es algo valioso también, ¿no? Igual que Verónica Mendoza, igual que PPK, Sí. fíjate, o sea, como dicen ahora, vamos a tener parejas bien constituidas. Sí. Ahora, pero te quería preguntar sobre Barnechea lo siguiente. Él, a ver, lo planteo en esos términos. El 5 de abril creo que va a ser importante para la campaña. Va a depender de cómo se movilice Lima y las regiones, y ese va a ser un termómetro de... Ahora, él es un antifujimorista. No, yo sé, pero, nato, pero la pregunta es, yo creo, yo soy de los que creen, porque otros también han planteado esto, por supuesto, que quien más se acerque a ese antifujimorismo militante, más posibilidades tiene de ubicarse más arriba. ¿De acuerdo? Como el adversario. Entonces, entre Verónica Mendoza y Barnechea y PPK, que apoyó a Keiko contra Humala. Ahí ya le empezaron a sacar. Ahí ya le sacaron la basura. Y eso es verdad. Sí, apoyó a Keiko. No, claramente. Pero eso no es mentira. Mira, por sacar el video, yo creo que... No, y además es público y notorio. O sea, eso no es una invención. El señor PPK creía, como creía mucha gente, en esta leyenda urbana espantosa del secuestro de niños, pues, del chavismo y se lo creía a pie juntillas. Nunca preguntó. Yo no me lo creí, ¿saben por qué? Porque yo entrevisté, había entrevistado entre el 2005 y el 2011 18 veces. Tengo los videos de 18 puedo hacer un documental. Y yo vi su transformación. Ahora, es el hombre más terco que he conocido en mi vida, que necio se pone caracho. Pero sí veía que además no había maldad, o sea, que no había el deseo, pues, de establecer un régimen autoritario. O sea, no veía ese... Tú notas cuando tienes un dictador en potencia, este no era un dictador en potencia. No, pero cuando llegó al poder no tenía las condiciones para hacerlo, muy rápidamente era fácil de saber, se lo terminaron. No, además es un hombre que al contrario, se lo comen rapidísimo. Exactamente. Entonces, yo no he vuelto a hacer una entrevista por si acaso, a diferencia de mis coleguitas que despotrican de Humala, todititos han pasado por un palacio, a mí no me dieron pero ni la hora. Entonces, nunca me han dado una entrevista con Humala después de ser presidente. Ahora, en campaña, tú sabes que en enero me dio una entrevista y de ahí nunca más. Parece que Fabri le dijo a Rosa María Palazzo, no vas más. Y yo aquí también lo tuve varias veces y efectivamente pensé, yo creo que al margen de la crítica que se puede hacer a Humala en su gobierno en varios aspectos, hay una cosa que no incumplió, que fue su respeto al sistema democrático. No, nunca se metió con la prensa. O sea, que no se metió con la prensa. Nunca llamado a un canal a votar un periodista. Se va a ir el 28 de julio sin haber llamado a un canal a votar un periodista. Se ha quejado, sí. Pero nunca llamado, como todo presidente. Pero nunca ha dicho, ¿sabes qué? Vótame fulano. O sea, su queja no fue, ya no digo que sea Chávez, no fue Correa, no fue, o sea, no tenía esa... No tenía.
No tenía ese carisma. No. Ahora, ¿puede crecer Mendoza? Yo creo que la izquierda tiene un límite en el Perú. Tiene su tercio tradicional. Ahora, ojo. Humala era la izquierda radical. Sí. Y ganó. O sea, yo siempre digo a todo el mundo, ¿dónde se fue el voto? Cuando Verónica Mendoza estaba en 1%, 2%, decían, ¿dónde está el voto de izquierda? ¿Dónde está? ¿Ya? Porque en Perú, digamos, en la primera vuelta, olvídense la segunda, en la primera vuelta Humala sacó casi 30 y tanto, 30%. No, 31, casi 32, 31 y algo. 31%. Y esa fue la cantidad de congresistas que metió. Claro, o sea, entonces ese es el voto de la izquierda, ese es el tercio de la izquierda en el Perú. Entonces, esa es la gente que se ha movilizado en el Cusco, que se movilizó. Entonces, claro, ahí entiendes el terror a Verónica Mendoza y por qué hay que indignarle cualquier cosa, ¿no? Con tal de que no emule, ¿no? Pero no entienden, pues no se dan cuenta que ya lo hicieron hace 5 años. O sea, que revisen lo que hicieron en el 2011. Claro, pues. Que revisen lo que hicieron en el 2011. De verdad, o sea, si vas a hacer psicosociales, hay gente especializada. Ya, pero entonces, ¿tú qué crees? ¿Quién de los dos puede capitalizar más? Depende. Lo que pasa es que, fíjate, depende del ánimo. Hay veces en que la población se vuelve muy conservadora, sí, y hay veces en que se vuelve muy contestataria. Yo creo que estamos pasando por un momento de conservadurismo. Te voy a explicar por qué. Porque no hay una bonanza económica. Entonces la gente tiene miedo de perder lo que tiene. No hay que arriesgar lo que tenemos haciendo. Hace 5 años estábamos en plena bonanza económica, entonces podíamos hacer una gran transformación del país. Hoy por hoy no hay plata, o sea, la gente se da cuenta que las compañías se están retrayendo, están despidiendo personal, los empleos no son permanentes, hay bastante inestabilidad económica, no sabes cómo te va a ir el próximo año, ahorita está todo aguantado por las elecciones. Entonces, tal vez Barnechea en ese sentido, que es una propuesta de centro-izquierda, si quieres, se vuelve al centro un poquito de izquierda con esta idea del estado de bienestar, podría ser el que recoja eso y se lo lleve para arriba. Ahora, pero hay otro elemento que creo que no es menor, y es lo que ha generado el Jurado Nacional de Elecciones, porque hoy día a las 10 se define, no se define, es la audiencia para que el fujimorismo vaya y haga sus alegatos de defensa frente al proceso de exclusión que tiene. Si ella se quedara en la campaña, que es una posibilidad, yo creo que ahí sí le va a beneficiar a quien levante más ese fujimorismo indignado, porque se va a indignar ese antifujimorismo. Y ahí puede inclusive cruzar esa línea conservadora en materia económica por un asunto, digo, de principios políticos. Yo creo que el bolsillo va a pesar mucho en esta campaña, porque mira, las expectativas económicas de la gente son negativas por los próximos meses. Entonces quieren un presidente que por lo menos no les quite lo que tienen. O sea, nos vamos a una crisis económica seria y la gente dice no, esto no. Entonces siempre un candidato de izquierda es un candidato que va a introducir cambio. Para bien hablar, cambio. Significa cambio y cambios profundos, ¿no es cierto? Entonces, no. Aunque no necesariamente los haga cuando llegue. Así es, eso es verdad. Pero por lo menos los ofrece. Entonces, da miedo. Asusta. Ahora, y si se va Keiko, y el proceso se mantiene. Ahora te digo una cosa, Verónica tiene el tema minero muy complicado. Porque ella no entiende que hay una familia minera también. O sea, hay un trabajador minero, hay una familia minera, hay un proveedor minero, hay un contratista minero, son miles de personas en el Perú. Entonces, si tú lanzas una campaña diciendo esto no va, y esto no va, y esto no va, y todo el mundo te identifica, con justicia creo yo, con una posición antiminera, entonces te va a ir mal. Por eso Barnechea ha sido muy enfático anoche. Yo no soy antiminero, yo estoy a favor de la minería. Para diferenciarse de Mendoza. ¿Por qué? Porque ese tema, aunque parezca mentira, sí le va a hacer daño a Mendoza. No, claro. No por la gran empresa, porque la gran empresa, en fin, vota 1, 2 o 3 o su directorio. Es por la familia que rodea la minería. Tienes miles de trabajadores. Claro, el discurso debió plantearse más por el lado de armonizar. Es posible. O sea, lo que pasa es que tú le estás diciendo a miles de personas te voy a dejar sin trabajo. Y a ver, dile a todos los mineros. Ahora, pero claro, ahí se equivocó de cabo rabo. Pero es verdad también que, digamos, hay un sector que está en el bolsón de los que no están conformes con la minería en la zona donde se desarrolla, pero ya los tiene. O sea, no va a conquistar otros ahí. Ya los tenía desde el primer día. Eso le pasó a Ollantumala el 2006, cuando quería irse hacia lo más radical, cuando ya había logrado captar a todos. Y ahí con una torcida de mano de García, cambio responsable, ganó a lo que dejó. Efectivamente, porque ahí la gente se puso conservadora. García gana porque la psique conservadora primó sobre la del riesgo. Y la campaña del 2006 fue una campaña en la que Humala se mostraba mucho más
si quieres, agresivo. Ahora, pero ¿qué con que la Fujimori grosa. garantiza más seguridad en términos económicos? Digamos, Porque la gente, si la gente asume que su padre sacó al país de una crisis económica y ella es su padre, probablemente voten por ella por esa razón, ¿ok? Pero yo no creo que en la práctica sea verdad que ella vaya a garantizar el mejor. No, O de sea, acuerdo, de acuerdo. mira, mi particular punto de vista es que el mejor preparado para manejar la economía del Perú es Kuczynski, porque ya la ha manejado varias veces. Pero eso choca con las creencias de otras personas que consideran que eso sería irse a la derecha, que eso es muy lobista, que va a favorecer a las transnacionales, etc. Claro. Entonces, pero sí te digo, tú no te puedes meter contra una actividad económica porque tienes que darte cuenta de las miles de personas que trabajan y que votan en esa actividad económica. Si tú dices,